impropia, el actuar en lugar del otro, evidentemente cada una de estas con sus características, dinámicas, formas de resolución por parte de nuestros tribunales, ¿no? Podremos también ingresar al análisis de la autoridad mediata en el ámbito de, o coautoría, ¿no? En el ámbito de las actuaciones corporativas, para luego poder ya ingresar al análisis de la imputación penal autónoma contra la persona jurídica. Vamos a compartir un segundo. Compartir ventana. A ver. Ya, ¿se visualiza? Sí, se visualiza, doctor. Gracias. Ya lo referí, estas son las instituciones de atribución de responsabilidad penal en el ámbito de la actividad empresarial que estudiaremos. Corresponde en esta sesión examinar la imputación objetiva en los delitos económicos y en el ámbito de la criminalidad empresarial. Para ingresar en la materia es esencial primero determinar cómo es que a través de criterios valorativos, a través de filtros, se puede establecer cuando tenemos un suceso desafortunado que afecta intereses que el derecho penal tutela, presentar dentro de los contornos del riesgo penal permitido, infortunio porque implica, nuevamente, que el bien jurídico penal pueda lesionarse o pueda ponerse en peligro. ¿Cómo es que esta decisión valorativa sobre el suceso, nuevamente, situado dentro de los contornos del riesgo penal permitido, puede, bajo ciertas exigencias, pasar, sin embargo, a un ámbito que se estructura como ese espacio del mínimo de inadecuación social que da a ese suceso un mínimo de relevancia penal a partir del cual poder identificar un análisis correlativo de las diversas estructuras dogmáticas de la teoría del delito, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, ¿no? Un suceso absolutamente esencial, como lo puede ser, por ejemplo, el transporte en el tráfico aéreo, ¿no? O un suceso trascendental como lo es el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de la medicina o de la bioquímica en materia sanitaria, y cómo es posible que acontecimientos menos beneficiosos, más bien próximos a lo suntuoso, a lo lúdico, como podrían ser, por ejemplo, los mercados destinados a los juegos de azar o casinos, ¿no? O por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? O los espectáculos públicos, para ser más exactos, ¿no? Riesgosos, como lo son las competencias de motociclismo, los torneos de box o las corridas de toros. ¿Cómo es que, sea que se trate de actividades indispensables para, ¿no? El sostenimiento de las personas y la evolución de aspectos trascendentales, como lo es la tecnología médica, por ejemplo, o el desplazamiento intercontinental a través del tráfico aéreo? ¿O cómo es que también estos escenarios menos útiles, indudablemente, pero que satisfacen otro tipo de intereses, como lo es los espectáculos públicos, que ya referí, o sector de juegos de azar, ¿no? En todos estos
en todos estos, indudablemente, los bienes que el derecho penal tutela, los bienes jurídicos penales, pueden ponerse en entredicho, pueden ponerse en por lo menos a nivel estadístico, ¿no? Caídas de aviones o desperfectos en materia de tecnología médica o lesiones graves o fallecimientos en espectáculos de automovilismo, de motocross, por ejemplo, o como el patrimonio de las personas se pierde con mayor predominio que el que se podría por azar ganar en los casinos, en los juegos de azar, o cómo es que los banderilleros o los picadores, ¿no? Ni qué decir de los propios animales, ¿no? Entonces, pese a todo ello, que bien conocemos en nuestros estudios de imputación objetiva, pese a la permanente puesta en peligro o lesión de los bienes que el derecho penal protege, pese a ello, nuestras sociedades están estructuradas para tolerar, para promover o para permitir y coexistir con estos riesgos más allá de que los mismos puedan presentarse sobre bienes jurídicos penales o puedan lesionarse dichos bienes jurídicos penales. Es una manera como nuestras sociedades se han estructurado, ¿no? En ese marco, la determinación de la responsabilidad penal, que en su primera línea de análisis se realizará en sede del tipo objetivo, ¿no? Es esta delimitación sobre lo que es penalmente peligroso frente a aquello que no lo es por estar dentro de los contornos del riesgo penal permitido, es una posibilidad evolutiva que han permitido el desarrollo de las líneas de pensamiento y metodologías interpretativas sobre el derecho penal, sobre el delito, sobre la responsabilidad, sobre la imputación. Este criterio, basado en el principio del riesgo que referimos y nos permite estos 5 ejemplos, no es algo que haya sido planteado, desarrollado o consolidado en las anteriores perspectivas sobre la teoría del delito y sobre el derecho penal que existía, al punto tal que, por ejemplo, bien conocemos, ¿no?, que en la metodología positivista, naturalista del derecho penal, la escuela clásica del derecho penal, pensemos por ejemplo en von List o en Belling, ¿no?, el criterio que se seguía para la identificación de aquellos sucesos que se describían en un tipo penal era solo ello, ¿no?, comprender al tipo penal, ¿no? Por ejemplo, se producía un resultado dañoso contra un determinado bien, la única posibilidad que se tenía para establecer que ese resultado dañoso era de responsabilidad de alguien, la única posibilidad para establecer esa relación de causalidad se seguía a través de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que en buena cuenta, como bien conocemos, implica la afirmación del nexo de causalidad en el escenario sobre el análisis del resultado, ¿no?, y el análisis de la conducta, de forma tal que si se tuviera que suprimir el comportamiento efectuado y ese resultado no se produciría como consecuencia de la supresión precitada, entonces estaría acreditada, ¿no?, la relación de causalidad. Era una manera como poder identificar cuando alguien era responsable de. Sin embargo, obedecía pues una lógica no solo superada, sino además propia de su tiempo, ¿no? El derecho penal es expresión del espíritu de su tiempo, de la ideología imperante en su tiempo, de las premisas metodológicas, de los fundamentos filosóficos, sociológicos,
que existan en determinado contexto. Y es que, claro, en su momento, el naturalismo imperante en las ciencias sociales, el positivismo imperante en las ciencias sociales, y el método científico de la comprobación, del análisis de hipótesis y de resultados, el método científico era en su época para el derecho penal lo más garantista que se podía tener. ¿Por qué lo digo? Porque antes de la escuela clásica, el poder punitivo se expresaba con todo el despliegue de su violencia, de la violencia de sus sanciones, a través de criterios meramente voluntaristas de quien adopta determinada decisión, ¿no? Sin que probablemente no exista un vínculo causal entre aquello de lo cual se le hace responsable a alguien y lo hecho por esta persona, ¿no? Y más bien podía justificarse la decisión por el ejercicio del poder punitivo, ¿no? A través de fórmulas, por ejemplo, estrictamente religiosas o de culpabilidad colectiva por el hecho del otro, ¿no? O la culpabilidad de toda una comunidad o de toda una familia por el acto penalmente reprochable por el poder punitivo de ese contexto. En ese entendimiento de poder punitivo, la clásica de las ciencias naturales a las ciencias del espíritu, como lo es el derecho, constituía el empleo del método científico un indudable avance en la búsqueda de la restricción de la responsabilidad penal. Claro, era un avance en la medida que era esencial para fundamentar la responsabilidad penal que el hecho del cual se buscaba establecer una responsabilidad sobre alguien tenía que ser uno que esté conectado causalmente, ¿no? Sin embargo, las líneas de pensamiento que bien conocemos, las metodologías que fueron adoptándose para la interpretación del derecho penal y para la interpretación de la teoría del delito que se adoptó por parte de la escuela neoclásica, eran las ciencias de los valores, ¿no? Eran las ciencias espirituales, era el neocantismo que permitía para estos autores de la escuela neoclásica, pensemos en Mesger, por ejemplo, permitía considerar que el método científico puro, propio de las ciencias naturales, no eran de aplicabilidad, no en estricto sentido, a las ciencias derivadas del pensamiento cultural, del enfoque valorativo de las ciencias del espíritu, ¿no? Por esa razón, el entendimiento que aquí se tuvo de la teoría del tipo penal no era ya la de una simple descripción de fenómenos lesivos, como entendía el tipo penal el positivismo naturalista. En la escuela neoclásica, de un fenómeno lesivo incorporaba más bien elementos estrictamente valorativos, estrictamente normativos, como por ejemplo podríamos apreciarlo, y eso lo plantearon los autores de la escuela neoclásica, en el concepto de funcionario público, por ejemplo, o en el concepto de delictuosidad o ajenidad de determinado bien, ¿no? Que entender como ajenidad en un bien como objeto del hurto, por ejemplo, ¿no? No estamos ya ante un fenómeno de percepción física, natural, ¿no? Biológica, sino más bien ante aspectos estrictamente valorativos, ¿no? La ajenidad de la cosa en el hurto. El bien, la cosa, sin duda es una situación tangible, como no este concepto normativo relativo a la ajenidad.
Importante, por tanto, que la escuela neocantiana del derecho penal haya identificado estos elementos normativos, valorativos, que están previstos en los tipos penales, por lo que en el análisis de la determinación de la responsabilidad penal de alguien, no era pues suficiente establecer la relación de causalidad como el criterio destinado a afirmarla, ¿no? Es decir, la responsabilidad penal no se estructura sobre la base del nexo de causalidad sin más. Más bien establecieron, conforme estas premisas metodológicas imperantes en el neocantismo, que correspondía establecer correctivos a la causalidad. Y de allí surgen las conocidas teorías de la causalidad adecuada, causalidad eficiente, causalidad relevante o la interrupción del nexo causal. Es una teoría que, digamos, reformulada, nos resulta bastante conocida, que es la antigua teoría de la prohibición de regreso o teoría de la interrupción del nexo causal, la antigua, no la que el funcionalismo luego reestructuró, ¿no? La interrupción del nexo causal, entendida como esos escenarios donde un tercero toma una decisión sobre el hecho y dolosamente lo desvía hacia un acto criminal. Bueno, esa decisión libre y voluntaria sobre un hecho causal antecedente anula, ¿no? Interrumpe el nexo causal antecedente y más bien asuma una nueva causa, ¿no? Es la interrupción del nexo causal. Pero como se ve, ya no es un análisis de la responsabilidad solo basada en el nexo de causalidad, sino en patrones estrictamente valorativos sobre cómo entender aspectos relevantes para el derecho penal que puedan desprenderse del nexo de causalidad, examinando, por ejemplo, si la causalidad es eficiente, es adecuada, ¿no? o si existe relevancia típica en ese resultado, o si es posible interrumpir el nexo causal. Como queda claro, son aspectos valorativos, aunque proyectados sobre un dato fenomenológico, ¿no? Que es el puro nexo de causalidad. Cuando luego las líneas de pensamiento funcionando hacia el ontologicismo, ¿no? Hacia la consideración de que el derecho penal no es que estructure instituciones per se, no es que cree ficciones per se, sino que debe de aprender, debe de filtrar de la realidad aquellas cuestiones que ya se encuentran dadas, que son las llamadas estructuras prejurídicas, ontológicas, sobre las cuales el derecho penal debe proyectar sus valoraciones, ¿no? Una de estas estructuras prejurídicas es la acción final, que significa que toda acción del ser humano está dirigida, está conducida por objetivos, ¿no? Desde que la teoría de la acción final o del finalismo identificó que el sujeto expresa en su actuar todas sus impresiones, sus conocimientos, su voluntad, sus decisiones, le permitió al finalismo comprender que no podemos diferenciar en la estructura del delito entre tipo de injusto como una mera descripción de sucesos y luego en la fase del análisis de la culpabilidad, recién ahí analizar la intencionalidad de la gente o el dolo, ¿no? O similares figuras, como más bien se entendió antes en la escuela neoclásica y antes en la escuela clásica o del positivismo naturalista. Esa lógica, ¿no? De trasladar el dolo a la culpabilidad y comprender que el dato externo del hecho
se proyectaba sobre el injusto penal, sobre la conducta típica antijurídica, el finalismo lo revolucionó a partir de este enfoque metodológico de que en el actuar que se objetiviza, ¿no? Y que se habrá de analizar para fines de que el acto tiene o no relevancia penal, tiene o no relevancia penal, pues analicemos que esa conducta es la expresión, la objetivación de todas las decisiones, los aspectos personales, las intenciones de la gente. Esa estructura prejurídica, entiéndase, la finalidad de la acción, es lo que llevó al finalismo a este avance trascendental en las ciencias penales del traslado del dolo, de la culpabilidad, como antes se entendía, hacia la tipicidad. Porque claro, si es que el agente al actuar expresa su voluntad, su decisión, sus finalidades, entonces en el análisis de la actuación típica antijurídica, ¿no? El traslado al injusto penal del dolo que otrora estaba analizado en la culpabilidad. Y claro, si es que examinamos cómo se determina la responsabilidad penal en esta línea de pensamiento, en esta escuela, pues se nos diría que la responsabilidad penal estará eh, fundamentada en el dominio del acontecer, de la causalidad que ejerce la persona, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si es que lo central estará en que el hecho, el acto, expresa fines, entonces la manera de determinar la responsabilidad penal estará estructurado en la manera como esa persona que expresa sus fines domina a partir de sus finalidades el curso causal del suceso. Es por eso que con el finalismo y su entendimiento del tipo penal surge el dominio del hecho como criterio para afirmar la autoría criminal, la autoría delictiva. Y la ausencia del dominio del hecho surge en el finalismo como criterio para afirmar la participación criminal, ¿no? Esto no es materia solo del desarrollo que luego hace desde el enfoque funcionalista político-criminal Klaus Roxin, cuando desarrolla su muy conocida monografía, trascendental monografía, eh, Autoría y dominio del hecho en derecho penal, ¿no? Sino ya estaba estructurada ya desde el finalismo, por supuesto, desde las nuevas premisas metodológicas del funcionalismo político-criminal. Klaus Roxin desarrolla aún más la teoría del dominio del hecho y la amplía para explicar otras fórmulas de autoría a, por ejemplo, los delitos de infracción del deber, ¿no? Y bueno, el desarrollo de todas las formas como se expresa el dominio del hecho, como dominio de acción, como codominio de la acción o como eh, dominio del hecho a través de otros. Pero claro, estos... Esperen un segundito, antes que se me apague la batería. Un segundito. Voy a poner el cable, un segundo.
Bien, con los enfoques normativos de la teoría del tipo penal, que resultan esenciales para delimitar cuándo el suceso es solo un acontecimiento lesivo a intereses penales, pero dentro de lo que se encuentra penalmente tolerado, y diferenciarlos de aquellos sucesos que por haber traspasado ese umbral de la mínima relevancia penal, podría situarnos ante un contexto de tipicidad objetiva, ¿no? De actuación típicamente objetiva, que pues dará lugar al análisis de ulteriores filtros de la teoría del delito. Pero esto, en este punto, nos hace llamar la atención en lo siguiente, ¿no? Que es que los tipos penales no se limitan a describir fenómenos lesivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, aquel que mata a otro o aquel que en provecho propio o de terceros, ¿no? Mediante engaño, ardid o fraudes, omite en todo o en parte el pago de los impuestos que fijan las leyes. O sea, una descripción de fenómenos no es, ¿no? El tipo penal, al contrario, se estructura mediante valoraciones normativas que podríamos entenderlos, ¿no? Como una síntesis de la superación del riesgo permitido. El tipo penal es eso, es una síntesis de la superación del riesgo penalmente permitido, para poder hablar, por ejemplo, de relevancia penal en el escenario, por citar el primer caso que he referido, de aquel que por conducir sin los anteojos, por sobre encima de los límites permitidos de velocidad, ¿no? Y con unas copas encima, ¿no? Esta persona excede la velocidad, nuevamente está actuando de manera antirreglamentaria, y de pronto en una gresca, en un puente, cae uno de los que están en mitad de la gresca y el vehículo colisiona y lo lesiona gravemente. Bueno, es que podemos entender acaso de que esa relación de causalidad sí afirmada, el lesionado gravemente se ha lesionado como consecuencia por tener por causa esa conducción antirreglamentaria. Claro, desde un enfoque de la pura causalidad, pues tendríamos que afirmar la responsabilidad, pero esa no es la manera de estructurar el análisis de el tipo objetivo basado en el principio del riesgo. Porque aun cuando en el plano del luctuoso suceso, ¿no? Del aflictivo acontecimiento que se hubiera producido, lesivo incluso para intereses que el derecho penal tutela, como lo es la integridad física, esa actuación puede ser de competencia de la víctima y no del que condujo de manera antirreglamentaria, porque la norma de cuidado infringida, por ejemplo, la que prohíbe conducir por sobre los límites permitidos de velocidad, la que obliga a usar los lentes reglamentarios cuando son indispensables por el tipo de conductor, o el no conducir con unas copas encima, ¿no? Ninguna de estas tres pretenden evitar, no está dentro del fin de protección de la norma, que se evite la colisión de terceros que caen de los puentes de los puentes peatonales como consecuencia de estar en medio de una gresca, ¿no? De una pelea. En ese sentido, no estamos ante un escenario que pueda objetivamente imputarse a esta actuación antirreglamentaria, ¿no? Antirreglamentaria, entiéndase, de la norma extrapenal. Por tanto, se sitúa aún fuera de ese espacio de mínima relevancia penal de la conducta lesiva. Y no cito el caso posible, obviamente, de conducción en estado de ebriedad. No estoy hablando de la lesión grave, ¿no? Por esa razón es que los tipos penales, y miren aquí lo que plantea el profesor o catedrático Enrique Gimbernat Ordeig, ¿no?
La imputación objetiva es un elemento normativo del tipo penal, pero es un elemento normativo que se encuentra de manera implícita en los tipos penales, ¿no? Es decir, la ley penal no la alude de manera expresa. Por ejemplo, no se señala, como en los dos tipos penales referidos sobre lesiones y delitos tributarios, algún escenario criminal como el siguiente, ¿no? Aquel que lesiona a otro creando un peligro que supera el riesgo penalmente permitido para su integridad física y eventualmente este riesgo se materializa en el resultado. No se estructura de esa manera el delito de lesiones. Como tampoco el delito de fraude tributario no se estructura en el sentido siguiente, el que para obtener provecho para sí o para otro comete un engaño suficiente, relevante, bastante, idóneo para engañar a la administración tributaria y lograr disminuir o anular el pago de los impuestos que fijan las leyes, ¿no? La ley no alude al principio del riesgo, pese a lo cual sí se trata de un elemento normativo. Solo que, bien aquí vemos, ¿no? Lo dice Jim Bernat, a pesar de no ser aludida explícitamente por la ley, el pensamiento sistemático lo deduce del sentido y fin de las tipificaciones penales y de los principios que deben informar la tipificación penal. Y es que, claro, la imputación objetiva es un criterio de interpretación, pero que se encuentra establecida de manera implícita en los tipos penales. Es pues un elemento normativo del tipo penal. En ese sentido, el tipo penal, bien ahora estamos citando a Silva Sánchez, no constituye una descripción neutra, naturalística, fenomenológica de los sucesos lesivos. Antes bien, el tipo penal, ya lo dije, es una síntesis de la superación del riesgo permitido. Es una síntesis, ¿no?, de la superación penalmente relevante del riesgo permitido. Y es más bien el tipo penal quien delimita cuáles hechos, cuáles sucesos o no son de relevancia para el derecho penal por situarse dentro de los contornos del riesgo penal permitido frente a aquellos otros hechos que el tipo penal delimita e identifica bajo ciertas reglas que ese suceso ha pasado a entenderse como significativo para el derecho penal. Cuando estamos ante un suceso con significancia penal frente a aquel suceso que no lo tiene, ¿no? Evidentemente, bajo esa reformulación metodológica de la teoría del tipo, vale decir, desde una premisa normativa, desde bases metodológicas normativistas, podemos entender, por tanto, que el tipo legal no efectúa solo descripción neutra de fenómenos lesivos, ¿no?, sino allí encontraremos a este criterio valorativo, a este juicio valorativo de atribuibilidad de sentido delictivo, que es la imputación objetiva. La imputación objetiva entraña un juicio valorativo de atribución de sentido delictivo y con ello el descarte del suceso como significativo para el derecho penal. En síntesis, el tipo penal no describe comportamientos lesivos sin más. El tipo penal, antes bien, adscribe desvalor penal. Y es pues un filtro, como ya aquí lo sintetizamos, para identificar si el acontecimiento fácticamente peligroso o lesivo para bienes jurídicos penalmente tutelados
está dentro del espacio del umbral de neutralidad, el riesgo permitido, o está en ese espacio, ya pasó el umbral de lo que es mínimamente relevante para el derecho penal. Cuestiones esenciales, ahora que vamos a analizar puros casos de la Corte Suprema en todas las instituciones de imputación objetiva del comportamiento, o como más bien señala el profesor Bernardo Feijó Sánchez, instituciones de imputación del riesgo penal, ¿no? Que son las conocidas instituciones del riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso, competencia de la víctima, que han sido resueltos por nuestra jurisdicción, particularmente la Corte Suprema. Vamos a ver casos, uno donde sí se aplica el criterio de imputación y otro donde no es posible aplicarlo, ¿no? Instituto por instituto. Para ello es esencial tener claro esto, ¿no? Primero, valorar todos los componentes del contexto de actuación. Ese es el primer dato esencial. No pueden suprimirse datos, no pueden incorporarse otros hipotéticos, por ejemplo, no. Se valoran todos los componentes del contexto de actuación. En segundo lugar, debe identificarse los ámbitos de responsabilidad y competencia. Y esto, o para este fin, es esencial el análisis de la normativa extrapenal. ¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad y competencia de los agentes sobre los cuales recae el posible juicio de imputación, ¿no? Adicionalmente, es esencial establecer ya no solo las competencias, sino los límites de aquello de lo cual se es competente, ¿no? La extensión de la competencia, la extensión de los deberes, ¿no? Algo que tenemos muy claro en imputación objetiva, aplicable a los delitos económicos y empresariales, radica en el llamado principio de responsabilidad por el hecho propio, como aquí lo vemos, ¿no? Que es un principio previsto en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, ¿no? Y que la Corte Suprema, en estas diversas casaciones y recursos de nulidad, como aquí podemos visualizar, ejemplo, casación 23-2016, casación 724-2014, casación 311-2012, recurso de nulidad 3283-2015, recurso de nulidad 1615-2015, vamos a ver cómo la Corte Suprema, en toda esta pacífica jurisprudencia, ojo, y más, ¿no?, ha establecido que la imputación objetiva sí tiene base legal, aun cuando no de una forma explícita y detallada. No es que nuestro Código Penal recoja el principio del riesgo, ¿no? Es decir, para analizar si un hecho es objetivamente típico, previamente tenemos que verificar si es que el acontecimiento superó, ¿no?, creó un riesgo prohibido, que luego indispensablemente debe de realizar en el resultado. No es una base legal de un instituto explícito, sino más bien, como ya lo vimos allí en Bernat, se trata de un elemento normativo implícito. En coherencia con ello, bien dice la Corte Suprema, podemos identificar la base legal de la imputación objetiva en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Particularmente, el denominado, ¿no?, la proscripción de la responsabilidad objetiva, que por formar parte del principio de culpabilidad contiene un subprincipio adicional, el denominado principio de responsabilidad por el hecho propio. Principio de responsabilidad por el propio injusto. Y esto es trascendental de cara a lo dicho en materia del carácter indispensable del análisis de imputación objetiva. Porque claro, tiene que identificarse los ámbitos de responsabilidad y competencia, pero además de verificar esta materia valorativa esencial a fin de determinar si el hecho lesivo, el suceso lesivo, es de competencia del agente, ¿no?, del imputado,
como responsable supuesto de un delito, hay que también examinar, más allá de la competencia que éste pueda tener, si es que el acontecer delictivo estaba dentro de los contornos de la extensión de sus responsabilidades, si estaba dentro de sus deberes atribuibles, dentro de los límites de esos deberes. Claro, el principio de responsabilidad por el propio injusto determina que la persona solo puede ser responsable por aquello criminal que haya realizado. Es su responsabilidad penal por el hecho propio. Y esto es, mejor dicho, no es privativo de la responsabilidad de la persona individual, sino incluso se extiende a la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Responsabilidad por el hecho propio. Pero también de aquí surge un criterio adicional, que es que no será responsable la persona, por tanto, de aquello que no le compete o de aquello que, aun inicialmente siendo de su competencia, supuso un exceso, ¿no? Supusieron consecuencias versaristas de la pura situación competencial. Es decir, es esencial verificar la extensión de los deberes atribuibles. Y finalmente, es esencial identificar los escenarios límite por los cuales los institutos de imputación objetiva pierden operatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los llamados contextos marcadamente delictivos, las situaciones caóticas, ¿no? Las razones objetivas, materiales, concluyentes, por las cuales puede objetivamente generarse un peligro de forma tal que si el agente se limita a ejercer su rol, pese al peligro en el cual se encuentra, no puede alegar que se limitó a ejercer un rol y que no interesa ese contexto caótico o marcadamente delictivo en el cual citó su conducta, de forma tal que no se puede negar la responsabilidad penal, aún ejerciendo una actuación conforme a su rol. Y esto, por supuesto, opera en todos los institutos de imputación objetiva, ¿no? El riesgo permitido tiene límites. El principio de confianza tiene límites. Igual la prohibición de regreso, igual la competencia de la víctima. Solo quisiera finalizar esta parte introductoria cerrando la idea sobre que la imputación objetiva no es una teoría imperfecta, como alguna vez lo dijo un fiscal superior en un debate que recuerdo realizamos. No es una teoría imperfecta en construcción propia de determinado autor, o hay tantas teorías de imputación objetiva como autores de la teoría del tipo existe. No, la imputación objetiva en sus elementos básicos, comunes, ¿no? A cualquier opinión sobre lo que es la imputación objetiva sí tiene base legal. En el caso peruano, artículo 7 del título preliminar. Y por tanto, no es un asunto doctrinal, teórico, sino constituye la mismísima e irrenunciable aplicación del derecho positivo. Los institutos los conocemos, la imputación del riesgo se estructura con el riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso, competencia de la víctima, y ahí se referencia general, ¿no?, al riesgo permitido hace un momento. Añado sencillamente que se fundamenta en el principio de ultima ratio, el derecho penal. El derecho penal no actuará frente a toda lesión de un bien jurídico penalmente tutelado, ¿no? Surge el riesgo permitido a partir de una ponderación global, ¿no?, a favor de la satisfacción de intereses indispensables o no indispensables de la gente, de las personas jurídicas, para favorecer el desarrollo económico, social o cultural, y su determinación y la delimitación del riesgo permitido
tendrá múltiples fuentes. La principal, la que delinea los contornos del riesgo permitido, será la normativa extrapenal. Por eso, para el análisis especialmente de los delitos económicos, vamos a siempre, permanentemente, remitirnos al orden extrapenal, sea para completar el injusto, en los casos de cláusulas de remisión, ley penal en blanco, o sea que necesitemos remitirnos a la legislación extrapenal o norma primaria para interpretar elementos normativos, porque hay definiciones en algunos tipos penales económicos que ya están preestablecidas en la norma extrapenal, en su catálogo, por ejemplo, de sinónimos, ¿no? Como no será útil para interpretar elementos normativos, pues irnos al libro de determinado autor o al diccionario jurídico. No, es posible, como ocurre frecuentemente en los delitos económicos, que las definiciones de determinados elementos típicos estén en la legislación extrapenal. Por ejemplo, en los delitos contra los consumidores, el concepto de producto sanitario, equipo médico, por ejemplo, se pone en relevancia para la configuración de este delito, ¿no? Si es que alguien, por ejemplo, ¿no?, altera productos sanitarios, su fecha de vencimiento, incurrirá en este acto criminal, delitos contra los consumidores. Pero ¿quién define o cómo establecer la definición de que es un producto sanitario? Nuevamente, ¿no?, tenemos que irnos acaso a un diccionario jurídico, ante el libro de determinado autor que se pronunció sobre esta materia. No. Esto está establecido en la ley extraprocesal, esa definición. De hecho, hay una ley específica sobre productos sanitarios, equipos médicos. Entonces, sí es esencial acudir a la norma extrapenal para completar el injusto o para interpretar elementos normativos, ¿no? En ese marco, añado que la norma extrapenal gestiona los riesgos, ¿no? Y la infracción de la norma extrapenal brinda un indicio de que la conducta infractora de la norma extrapenal podría ser explicación, ¿no?, de un acontecimiento penalmente relevante. Sin embargo, no es una ratio, digamos, essendi, no hay una razón esencial. Puede ser que se infrinja la norma extrapenal y más bien en ese acto que infrinja la norma extrapenal surja el cumplimiento del deber penal y no su infracción. Pensemos, por ejemplo, en que una persona motorizada está por cruzar la calle en su vehículo, ¿no?, está en su automóvil, ve que está en verde, va a proseguir con la marcha, está dentro de la velocidad permitida, está dentro de la luz que lo habilita a proseguir, pero hay unos niños que están jugando fútbol. O unos adultos que están jugando fútbol en la pista. Si es que esta persona cumpliere con la norma administrativa parcialmente, ¿no?, de prosigue, estás en verde, prosigue, estás dentro de los límites de la velocidad permitida, ese cumplimiento de la norma extrapenal puede devenir en la infracción penal, ¿no?, la infracción de la norma penal que le prohíbe lesionar a otros, ¿no? En ese sentido, el cumplimiento o la infracción, en sentido contrario, ¿no?, o cumplir o infringir la norma extrapenal brinda un indicio de que la conducta podría o no tener relevancia penal, pero no significa que el cumplimiento de la norma extrapenal sea igual a la ausencia de responsabilidad penal. Tampoco significa que si la persona infringe la norma extrapenal, ya necesariamente eso implica firmar la responsabilidad penal. Veamos, pues,
¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos en el análisis del riesgo permitido. Ojo. Como ya les dije, vamos a analizar casos de la Corte Suprema, una donde se aplica la teoría, el instituto, y otra donde no es así, ¿no? Este es el caso del empresario de entretenimientos. El caso del empresario de entretenimientos corresponde a la organización de un festival de rock en Caraz, el Festival Rock en Río en Caraz. Esto se realizó en una explanada, ¿no?, próxima a un puente colgante del río Santa de Huaraz, ¿no? Otro dato fáctico del caso del empresario de entretenimiento se estriba en que logró la obtención de las autorizaciones municipales y de gestión de riesgos esenciales correspondientes, pero omitió algo. Omitió sellar, prohibir el acceso, impedir el acceso al puente colgante, pese a que el Festival de Rock se organizaba en la explanada muy próxima al puente colgante. Por tanto, y acá ya viene la fase de decisión, se valoró lo siguiente, ¿no? Sucede que cuando fue desarrollándose esta actividad, las personas tomaron licor, las personas ingresaron al puente colgante, las personas comenzaron a bailar, a saltar en su ebriedad sobre el puente colgante y se desprendieron las cuerdas. Se murió un número muy importante, ¿no? Perdón, se lesionaron un número muy importante de las personas, de esas 40 personas que subieron al puente colgante, ¿no? Murieron 2, se lesionaron 38. A partir de esos hechos, la jurisdicción acusó y condenó al empresario de entretenimientos. Se le condenó en primera instancia, primero, pese a que tenía la autorización municipal. El fundamento de la condena se basó en que no implementó prohibiciones de acceso al puente colgante, ¿no? Se le imputó el deber de proteger la vida y la integridad de las personas que concurren al espectáculo mediante un acto concreto, no haber impedido el acceso al puente a los participantes en este espectáculo público, ¿no? Sin embargo, esta sentencia de condena, basada en criterios subjetivos como la previsibilidad, ¿no? La condena dijo, era previsible que si llevaba a cabo un espectáculo público con mucha gente y no cerraba el acceso, era previsible que se iban a meter ahí muchas personas que libaron alcohol, ¿no? Porque además es razonable que en un concierto de rock se tome alcohol. Bueno, a partir de ese acto subjetivo se le condenó, pero de una manera correcta, oportuna, la Corte Suprema, cuando conoce en segunda instancia el caso a través de este recurso de nulidad, 4288 del 97, valoró lo siguiente. En función de los hechos, concluyó que por haber obtenido la autorización competente de la autoridad municipal y al haber asumido todas las precauciones y seguridad para evitar riesgos y lesiones de este espectáculo, ¿no? Eso implica que se comportó dentro de las exigencias de controlar riesgos, ¿no? Actuó de manera diligente y, como aquí lo vemos en el lado izquierdo, no creó ningún riesgo jurídicamente relevante. Esto sí es explícito, ¿no? Sí es explícito. Claro, la Corte Suprema adicionó, y a esto adicionó otro instituto para la imputación objetiva para resolver este caso, aunque esto ya es un defecto conceptual. Debo decir que los institutos de imputación objetiva van a ser aplicados de lo general hacia lo particular y de una manera excluyente, ¿no? Es decir, el Instituto General del Riesgo Permitido, si es que se afirma su configuración, o sea, que el hecho estuvo dentro del riesgo permitido, ¿no? Primero, este es el Instituto General. Si es que se afirma su vigor, por ejemplo, estábamos ante un espectáculo público dentro del riesgo permitido, eso es suficiente para
confirmar la atipicidad de la conducta. No hay tipicidad objetiva y por tanto se clausura cualquier análisis de otros institutos de imputación objetiva, más específicos, como lo es la competencia de la víctima. No era necesario para resolver este caso que la Corte Suprema lo absuelva, añadiendo además el criterio de competencia de la víctima, que hizo con un error conceptual la Corte Suprema. La Corte Suprema utiliza la competencia de la víctima, a pesar de que previamente afirma la configuración del riesgo permitido. Era suficiente esto último, ¿no? Y como lo vemos aquí, en las pantallas, miren el material. Existe, por el contrario, una autopuesta en peligro de la propia víctima que debe asumir las consecuencias de la asunción de su propio riesgo. Claro, para la Corte Suprema no era un hecho ajeno a la argumentación la decisión de los 40 concurrentes de subir al puente colgante, ¿no? Pero nuevamente es un error conceptual usar dos institutos de imputación objetiva cuando el primero soluciona el caso. Un segundo caso de la Corte Suprema, aquí ya no opera el riesgo permitido, aquí más bien se supera el riesgo permitido y hablamos de relevancia mínima, relevancia mínima penal, para hablar de significación penal y poder examinar los siguientes componentes de la estructura del delito, ¿no? Por ejemplo, la imputación subjetiva, ¿no? Y luego la antijuridicidad y luego la culpabilidad. Se trata del caso de la agencia Bergsport. ¿Qué ocurre? Esta compañía dedicada al turismo en Ancash fue contratada por una pareja de esposos australianos, andinistas. Querían conocer el nevado de Waiwash, de Ancash, ¿no? Contrataron a la compañía, quedaron cómo se iba a llevar este turismo andinista por 5 días y que los iba a llevar un guía de turismo. Así quedaron las partes contractuales satisfechas y cuando llegó el momento de la expedición, se aparece este señor, Julio Sánchez, el guía Julio Sánchez, y digo el guía entre comillas, ¿no? A partir de ahora se apreciará el hecho probatoriamente construido por prueba testimonial y pericial. Sucede que otro grupo de expedicionarios andinistas ven una tienda andinista con una persona con medio cuerpo afuera desmayada en el hielo, ¿no? Se aproximan para auxiliar a esta persona desmayada, abren la tienda, ingresan y ven que hay 2 personas tendidas en el suelo, inconscientes. Dan aviso a las autoridades, se inicia una investigación, se lleva a cabo un análisis pericial sobre las razones de la muerte y se corrobora que estas 2 personas mueren por asfixia severa por sofocación, por inhalación de monóxido de carbono en un lugar cerrado. Y claro, esto permitió determinar que ellos murieron por inhalación de gases. Había también un balón de gas dentro de esta tienda andinista. Y ese balón de gas tenía desperfectos. Con esos datos se investigó y procesó al guía de turismo, entre comillas, guía de turismo, Julio Sánchez. La condena se basó en un fundamento débil. Indicó que él infringió reglas del oficio de guía de turismo, cuando no era un guía de turismo. Ojo, no era un guía de turismo. Era alguien que tenía experiencia empírica de cómo llevar a cabo este servicio subcontratado por la agencia Bergsport. Julio Sánchez no era parte de Bergsport. Esta compañía lo subcontrataba para llevar a las personas, a sus clientes, ¿no? Y con ello, ¿no?, se le imputó el delito de homicidio imprudente al, entre comillas, guía de montaña, producto de la muerte de los esposos Austin. La Corte Suprema tuvo un mejor criterio para valorar los acontecimientos, de mayor riqueza que lo resuelto en la primera instancia. Primero, la Corte Suprema ratificó la condena, pero indicó algo
bastante interesante, ¿no? Primero que para ser un guía de montaña, esta situación no es un dato basado en lo fenomenológico. Es decir, que porque alguien sabe llevar a las personas y traerlas de regreso, ¿no?, a un tour andinista, ya por ese solo hecho es guía de montaña. No, el guía de montaña constituye un dato estrictamente jurídico, es una construcción jurídica, es una eh, certificación de un oficio que logra aquella persona que se inscribe en Mincetur, que realiza todas o cumple todas las exigencias dispuestas por este decreto supremo que visualizamos, 28-2004 Mincetur, para que como consecuencia de todo el análisis de gestión de riesgos que efectúa la administración, le certifique la condición jurídica de guía de montaña. El problema es que este señor no tenía esa condición, esa cualificación normativa. Pese a ello, asumió un riesgo. Existe aquí, por tanto, una posición de garantía material de asunción de riesgos. Asumió el riesgo de conducirlos a esta expedición andinista, a esta pareja de esposos que fallecieron. Y lo hizo en condiciones de supuesto guía de montaña que no era. Y esto es importante, el llamado, la posición de garantía basada en la posición de garantía material de riesgo por asunción, debido a lo siguiente, ¿no?, que es que entre todo el marco normativo de Mincetur sobre el guía de montaña, existe el artículo 9 del Decreto Supremo 28-2024 Mincetur, que le atribuye un deber específico al guía de montaña, el deber de supervisar de modo permanente los equipos técnicos. Miren ustedes, esa normativa le atribuye una función específica al guía de montaña, la función de supervisar de modo permanente los equipos técnicos como lo es el balón de gas. Este señor, al asumir un rol que jurídicamente no tenía de guía de montaña, debió haber desplegado esta obligación que surgía de su actuar material, ¿no? Si vas a actuar como guía, asumiendo un riesgo de conducción de personas a una expedición peligrosa, debes de cumplir esas mínimas exigencias de la reglamentación del guía de montaña. Supervisar, por ejemplo, de modo permanente los equipos técnicos. Esa ausencia de supervisión es la que explica la fuga de gas y con ello la muerte dulce, ¿no?, la muerte por inhalación del monóxido de carbono, ¿no? Bien, como vemos, el resultado de esta ejecutoria suprema neutraliza, ¿no?, la configuración del riesgo permitido, más bien afirma la relevancia penal, la significancia penal de esta conducta basada en el denominado riesgo por asunción y el deber que materialmente se desprende de las funciones puramente empíricas desarrolladas por este guía de montaña, entre comillas, como lo era esa función que sí tiene un guía de montañas, de supervisar permanentemente los equipos técnicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diana, buenas tardes. Diana Calderón, levantaste la mano. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas Por tardes. ejemplo, entiendo que las casas de apuestas realizan una actividad lícita y que desde la teoría del riesgo permitido, el Estado tolera ciertos riesgos sociales porque considera que la actividad tiene una utilidad, utilidad económica o social.
Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto ese riesgo sigue siendo permitido cuando el propio funcionamiento masivo de las apuestas empiezan a generar consecuencias estructurales negativas, como es la ludopatía, la pérdida patrimonial de las personas o incluso afectación económica general? Por ejemplo, si llega un punto en que muchas personas quedan endeudadas o pierden capacidad económica y eso termina afectando incluso los fines económicos del propio Estado, como es, por ejemplo, la recaudación tributaria o en sí la estabilidad económica de las familias, ahí podría decirse que el riesgo deja de ser socialmente permitido y que el Estado tendría legitimidad para restringir o incluso prohibir intensamente, digamos, esa actividad. Excelente, gracias. Gracias, Diana. Te escuché bajito, no sé si todos han podido escuchar, pero más o menos para sintetizar el excelente caso planteado por Diana para problematizar la operatividad o no de la permisión de esta actividad riesgosa para el patrimonio, indudablemente riesgosa para el patrimonio, y nos dice lo siguiente, ¿no? Si bien se trata de una actividad socialmente promovida y juridizada, reglamentada, ¿no? Que incluso permite al Estado recaudación, sí, sin duda, pese a lo cual, ¿no? En el plano ya operativo, pragmático, las probabilidades de ganar son absolutamente mínimas frente a las altas probabilidades de perder el patrimonio en el caso de los apostadores, ¿no? Cualquier apostador, ¿no? Pese a lo cual, bien, en el caso, Diana, por eso el pulgar arriba, pese a lo cual, siendo una actividad promovida, riesgosa nuevamente, ¿no? Para el patrimonio del apostador, ¿no? ¿Qué ocurre en esos escenarios donde de una forma, digamos, más específica, ya no estamos ante un jugador promedio, ¿no? Sino ante personas que han desarrollado ludopatía? Si es que eso, problematiza Diana, neutraliza la operatividad de este instituto, el riesgo permitido para el patrimonio, para que se ponga en peligro, para que se afecte, de forma tal que pudiéramos hipotéticamente considerar que promover estas apuestas, en el caso de ludópatas, ya sea, ¿no?, penalmente relevante. Por ejemplo, sobre delitos patrimoniales, ¿no? Ya habrá que ver cuál, ¿no? Si es que hay un peligro, ahora sí, penalmente permitido, si es que existe significación penal en este tipo de comportamientos, ¿no? Tengo que decir lo siguiente, ¿no? Las compañías que se abocan a los casinos, a los juegos de azar, en sus reglamentaciones internas, en sus maneras de regulación interna, pero también por disposición reglamentaria estatal, tienen la obligación, ¿no?, de impedir la realización de operaciones por parte de quienes, ¿no?, me refiero a las operaciones de apuesta, por parte de quienes se encuentran en un estado mental, ¿no?, inadecuado, por razones de edad, por ejemplo, pues un menor no puede apostar, ¿no?, o por razones de deterioro físico-mental. Preguntarnos si aquí ingresa un ludópata es problemático, ¿no? El ludópata puede estar en sus cabales, pero sí estar afectado en el desenfreno relacionado con una apuesta entendemos como una infracción de esta reglamentación interna que también el Estado controla. Yo diría que podría dar lugar a una infracción de orden reglamentario, no penal, pero que no limita el enfoque del riesgo penal permitido, porque no olvidar, una cosa es la infracción extrapenal a la reglamentación que busca evitar escenarios de ludopatía,
y otra muy distinta, porque esa infracción reglamentaria tendrá una eventual sanción del orden extrapenal, pero esa infracción extrapenal no fundamenta como una ratio essendi la configuración de la superación del riesgo penalmente permitido. Por esa razón, que no toda infracción extrapenal es un delito. Esa es la razón por la cual no toda actuación antirreglamentaria es la tipicidad objetiva, ¿no? En ese marco, gracias por el caso Diana, estimo que está dentro del riesgo penal permitido incluso ese tipo de comportamientos que puedan, sin embargo, dar lugar nuevamente, ¿no?, a reacciones desde el orden extrapenal, sí, es posible. Pero todavía está dentro del marco del riesgo permitido, al punto tal que, por ejemplo, quien se ha situado en ese contexto, ¿no?, también está adoptando una decisión de poner en sobreendeudamiento su propio patrimonio. Distinta será nuevamente, ¿no?, el enfoque para identificar otra conducta antirreglamentaria que un casino, por ejemplo, acepte como parte de una apuesta, ¿no?, contratos, digamos, de promesas futuras, ¿no?, cuando no se ha contrastado que no se afectará a terceros, ¿no? Esto también tiene un sentido de afectación al orden reglamentario, ¿no? Los casinos también tienen, estas compañías también tienen normas que pretenden evitar, normas extrapenales que pretendan evitar este tipo de apuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pongo como base de la apuesta el vehículo que va a trasladarme mi familiar, ¿no?, y sobre el cual de manera verbal ya acordamos, ¿no? Entonces, eso que puede ser relevante en un sentido antirreglamentario, ¿no?, relevante jurídicamente en un sentido antirreglamentario, y que puede permitir el despliegue de las sanciones del Estado, ¿no?, regulador de los casinos y juegos de azar, estimo, todavía no traspasa esos límites de la permisión penal de este tipo de conductas, ¿no? Como por ejemplo también, para seguir en un ejemplo caótico, ¿no?, similar, no igual, similar al que plantea Diana, es en los escenarios de corridas de toros, donde ya estamos ante una ganadería de tal nivel que sus toros de lidia son absolutamente agresivos y no están yendo a embestidas sobre el capote o la muleta, sino directamente al cuerpo, ¿no? Y están lesionando permanentemente, gravemente, a los toreros, a los picadores. Bueno, con ese dato objetivo, lo que correspondería a la casa taurina es el cambio de ganadero para evitar futuras lesiones, ¿no? Y no se efectúa. Bueno, ese no despliegue de sustitución de ganadería por otra, pese a tenerse claro cómo están atacando los toros de lidia, supondrá una eventual afectación extrapenal, ¿no? Pero aún en ese escenario, la corrida así de agresiva está dentro de lo penalmente permitido, por lo que no podría hablarse de delitos de lesiones graves o delitos de homicidio imputables al organizador, ¿no?, de este tipo de espectáculos, ¿no? Otra cosa que, para valerme de este caso, quisiera añadir, por ejemplo, es que el riesgo permitido es una delimitación de la percepción, ¿no?, normativa de la sociedad, ¿no? Para determinada sociedad, un hecho delictivo puede no serlo en otra, pese a tratarse del mismo suceso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para seguir el ejemplo de la tauromaquia,
La corrida de toros en Madrid o en toda España, con excepción a la comunidad autónoma de Cataluña, está plenamente permitida, y esas lesiones o muertes que puedan producirse están dentro de los contornos del riesgo permitido. Pero en la comunidad autónoma de Cataluña, pensemos en Barcelona, por ejemplo, está prohibido que se lleven a cabo espectáculos de corridas de toros ahí donde se lesione o fallezcan los toreros o subalternos, ¿no? Sí puede serle imputable objetivamente al organizador de este acontecimiento, ¿no? Vemos cómo el riesgo permitido, el riesgo penalmente permitido, por tanto, opera, ¿no?, en función de las valoraciones jurídicas, sociales, culturales de determinada región, país o sociedad, por mucho de que a su lado haya otra región, otra comunidad, otra sociedad, donde se realice ese exacto hecho, pero sea promovido, sea permitido. Marco, gracias Diana por la pregunta. Marco, cuéntanos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Se me logra escuchar bien? Un poquito más fuerte, hijo. ¿Ahora sí se me logra escuchar? Ya. Profesor, sí, yo quisiera traer un poco, digámoslo así, basada mi pregunta en el contraste de dos casos. Y el primero es el conocido caso español sobre Gesfinsa, y donde también aquí radica mi pregunta específicamente en el voto particular del entonces magistrado Enrique Bacigalupo, porque en ese caso en concreto se estaba discutiendo la responsabilidad de 3 administradores del consejo de administración de una empresa. Básicamente estos 2 últimos aprobaban los balances y bueno, se dieron cuenta en la investigación que uno de ellos pues se encargaba de desviar dinero. Entonces la pregunta era, profesor, es que en estos casos se absuelve a estos 2 administradores y el fundamento del Tribunal Supremo fue pues básicamente que no había deberes de vigilancia, lo que bueno, actualmente se llaman estos deberes de vigilancia horizontal entre administradores. Sin embargo, mi pregunta era, porque cuando yo revisé el caso, algo que no se podía distinguir era una adecuada o clara distribución del trabajo o de la distribución de las competencias. Y esto lo traigo en contraste con el caso Alcalá 20, donde si bien es cierto no fue objeto de análisis la determinación de competencias, a todos los administradores se les condenó. Y ello porque de la sentencia se puede desprender que no había una distribución de responsabilidades y por tanto todos asumen el riesgo en el momento de la ejecución de un giro de negocio. En ese sentido, profesor, le extiendo mi pregunta si es que en los casos o en el análisis de casos que uno tenga y donde la distribución de roles no sea clara y existe un resultado lesivo, ¿es posible la atribución de responsabilidad a los que están, digámoslo así, involucrados en el Consejo de Administración o a los gerentes? Y aquí viene mi segunda pregunta relacionada... Espera, ahí nomás, anótalo. Ok, pues. Porque es muy buena pregunta, gracias. No pierdas la segunda y vamos a contestarla. En específico, luego de contextualizarnos, el excelente caso que Marco nos pone indica lo siguiente. Si es que no existe una delimitación correcta de los roles ejercidos, por ejemplo, en el marco, ¿no?, de un consejo de administración, un órgano corporativo gestor de máxima instancia de una compañía, es que esa indeterminación opera a favor de la imputación, ¿no?, y por ello todos serían responsables de todo. La respuesta es negativa. Es absolutamente esencial la manera como a cada integrante de un consejo de administración, a cada integrante, ¿no?, de una decisión de un órgano colegiado, puede, por ese concreto comportamiento, estructurársele una imputación. Si es que, sin embargo, ¿no?, la imputación está dirigida, por ejemplo, en una distribución de roles específica. Usted realizó esto, usted gestionó esto y usted adoptó esta concreta decisión y se estructura la imputación a modo de coautoría, por ejemplo, es un caso diferente al planteado por Marco, ¿no? Lo que nos está indicando Marco es una indeterminación de roles, si es que eso justifica una imputación penal con validez, y la respuesta es negativa, ¿no? Es indispensable en la gestión empresarial de la cual se pudo derivar un acto criminal que el mismo, en el caso de imputación a integrantes,
tenga que ser estrictamente pormenorizada, sin identificación de hechos claros, precisos, los roles y las competencias específicas de las que se es responsable y los límites de esa competencia, sin ello claro, o en cualquier caso, sin la delimitación de un deber específico que obligaba a actuar, entonces esa imputación penal o esa condena derivada de la aceptación de esa imputación penal, pues es violatoria del principio de legalidad, ¿no? Es inválida, ¿no? Siguiente pregunta, Marco, antes de que ya cerremos. Sí, profesor. Y un poco relacionado a lo anterior, es que, digámoslo así, en distintos casos que puedo revisar, y digámoslo así que esto es unánime, es que no se puede basar una imputación en el ámbito de una empresa bajo la formalidad, ¿no? O sea, lo que dice de repente un papel, entre comillas. Pero tomando en cuenta que las principales fuentes de responsabilidad dentro de una empresa son acuerdos societarios, contratos y entre otros, ¿cómo entonces podríamos distinguir una irresponsabilidad por un acto formal de la responsabilidad de la comisión por omisión de funciones previamente asumidas? Esa sería mi segunda Ya, pregunta. mira, Gracias, profesor. la imputación no se basa en aspectos formales como el ejercicio o la atribución de determinado rol. Es decir, un gerente, por el hecho que desde el derecho societario sea el responsable principal de gestionar la compañía, por ese solo hecho formal, no puede fundamentarse la imputación penal en el caso que, por ejemplo, se hubiera presentado la declaración de impuestos con datos falsos en la contabilidad, ¿no? Se habrían registrado operaciones irreales, por ejemplo, pero que permitieron ganar IGB, ¿no? La imputación no se basa en el hecho sencillo de ejercer una posición determinada, como bien dices, que pueda estar formalmente establecida en el estatuto, en documentos, en actos de gestión o en la ley. Indudablemente la ley societaria nos dice que el gerente es el gestor principal de la sociedad, ¿no? Es una perspectiva afirmativa, ¿no? Es decir, sí responde por ser gerente o sí responde porque el estatuto lo establecía el deber de gestión, una perspectiva prácticamente de derecho penal de autor, el estimar y sustentar la imputación penal en la sola posición desplegada. Es antes bien indispensable la realización de actos materiales en ejercicio de ese rol. Pensemos, por ejemplo, en un apoderamiento que se puede haber extendido sobre determinada persona en la compañía para que la misma pueda ejercer actos de gestión sobre dinero, ¿no? Sobre la apertura de cuentas o manejo de cuentas de la compañía. Es un apoderamiento bancario, es un prototipo de delegación de gestiones, ¿no? En este caso del control de las cuentas, ¿no? Pero dicho apoderamiento, que incluso puede haber tenido un amplio periodo de vigor, y en ese contexto se produjo un acto criminal respecto al financiamiento de operaciones criminales efectuadas en la compañía, no justifica, por el sencillo hecho que las personas ejerzan ese apoderamiento en un amplio periodo que contiene aquel donde se produjeron los actos criminales de financiamiento de operaciones criminales, ¿no? De esa posición jurídica no surge la responsabilidad penal, porque se legitimaría, ya claro, eso es rechazable, un derecho penal de autor. Por el hecho de que tienes tal función, respondes. Lo esencial será el determinar el acto material desplegado por parte de quien ejerce esta posición jurídica: apoderamiento, representación, gerenciamiento. Es verdad que no siempre la responsabilidad penal habrá de surgir por actos materiales, positivos, ¿no? Proactivos, ¿no? Sino incluso en supuestos de omisión de actuación del comportamiento penalmente obligatorio, ¿no? Es decir, delitos de omisión impropia, que no hizo ese apoderado, ese representante, ese gerente o ese órgano de administración, que debió hacer para o evitar el
hecho peligroso o el resultado lesivo, o qué no hicieron para evitar la realización de actos criminales. Ciertamente, también de dicha forma se estructura la responsabilidad penal por comisión, que también ha referido nuestro compañero Marco, ¿no? Incluso en ese escenario, el de la responsabilidad por omisión, como luego ya a profundidad veremos, resulta indispensable que el órgano de imputación, el órgano que propone que ese acontecimiento es criminal y que propone que ese acontecimiento presuntamente criminal es atribuible al órgano de dirección de la compañía o su gestor, identifique los concretos deberes penales que surgieron para obligar a desplegar comportamientos salvadores o neutralizadores de peligros o impeditivos de actos criminales, ¿no? Son los 3 niveles, ¿no? Omisión impropia en términos de evitación de resultados, omisión impropia en términos de control de peligros, u omisión impropia en el sentido de evitar actos delictivos por parte de subordinados, ¿no? O supervisión, control, ¿no? Si no existe, para unir, como bien Marco dijo, ¿no? Que esta pregunta está unida a la anterior, para cumplir con el principio de responsabilidad por el propio injusto en el ámbito de la omisión, es indispensable que el órgano persecutor, en este caso, detalle, delinee esos deberes, los extraiga de la legislación, si es que corresponde, societaria, los extraiga de los estatutos y de las características del hecho en particular, o por ejemplo, del modelo de prevención de delitos que está estructurado en la compañía, donde pueden delinearse, por ejemplo, concretas obligaciones. Se me viene a la cabeza, y voy a hacer aquí muy breve, tengo que cerrar, porque hay algo que quiero adicionalmente decir a la clase, ¿no? El caso de la casación, ¿no? De delitos tributarios que tenemos de delitos de contaminación que tenemos en nuestro sílabo. El caso Chinchaycocha, ¿no? Esta laguna en la cual se coacusó al gerente general de la compañía minera, Volcán, a su gerente operativo, al gerente de operaciones, pero también al gerente de asuntos específicos en control de residuos mineros. Y se estructuró la imputación no solo contra este último, a pesar de que este sí tenía la competencia específica para evitar, primero, para controlar el manejo de los residuos mineros, y segundo, para evitar, ¿no?, el que se filtren, ¿no?, en el lago Chinchaycocha, ¿no?, de Pasco. Como no era un deber específico, más bien, y así lo estableció la Corte Suprema, del gerente general de la compañía minera Volcán, ¿no?, ni del gerente de operaciones de la región. Entonces, en ese marco de ideas, es indispensable identificar los concretos deberes y los pormenores a través de los cuales ese deber sí es específico y sí debe de activarse para actuar. En el caso de quien ejerció la gerencia del Departamento de Control de Residuos de la compañía, sobre sí debió recaer la imputación penal únicamente, ¿no? Y lo interesante de este caso de la minera Volcán estriba en que la imputación general formulada sobre el gerente general de la compañía y sobre el gerente de operaciones de la compañía, basadas en un deber generalísimo de protección del medio ambiente, era una imputación violatoria del principio de legalidad por incumplir exigencias básicas de imputación necesaria, ¿no? Excelente pregunta. Cuando nos encontremos en los casos de no delineamiento correcto de los deberes, o donde a pesar de haberse delineado correctamente los deberes,
no ha existido una precisión de qué hechos constitutivos de conductas de salvataje o de control de peligros o de evitación de daños o de impedimento de delitos, si es que no se ha delineado de forma correcta, puede ser que ni siquiera exista responsabilidad penal, no solo sea un asunto de ausencia de imputación necesaria, y como tal, esta operación riesgosa, como el caso, usemos el caso de la minera Volcán, sí, fue riesgosa y de hecho produjo actos contaminantes, ¿no? Para integrantes de la compañía, distintos al competente, pues para ellos y para la propia compañía, se sitúe dentro de los contornos todavía del riesgo penal permitido, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, en escenarios de responsabilidad penal corporativa, en las que, previstas todas las medidas estructuradas de prevención de delitos corporativos, trabajadores de la compañía, extralimitándose en sus funciones, yéndose contra el modelo de prevención, incurren en actos criminales. Bueno, pues esos actos criminales que habrán acontecido en el contexto del desarrollo de giro de negocios son para la compañía o están para la compañía aún dentro de los contornos del riesgo permitido empresarial, siendo el acto criminal un acontecimiento exclusivo y excluyente de sus agentes, ¿no? De los trabajadores de la compañía en este caso. Gracias por las preguntas, chicos. Una cuestión finalísima, no se vayan. Quiero ver el resultado de la encuesta que nuestro... ¿Cuál es? A ver, hemos creado, estimados alumnos, nuestro grupo oficial del Salón de los Miércoles. Recuerden que hace 2 miércoles, la semana previa al aniversario de la universidad, no se llevó a cabo la clase porque desde el decanato se dispuso, ¿no? Suspender las actividades. Tenemos esa clase pendiente. En el grupo que está integrado, ¿por cuántas personas? Por 33, ¿no? 11 personas votaron a favor del martes a las 7 de la noche. Gracias. Vamos a tener la clase presencial este martes que viene a las 7 de la noche, 7 a 8 y media, ¿no? Y Jan, ¿tienes alguna cuestión por añadir? O en todo caso, vota. No sé si has votado en el grupo o si tu número lo tiene la asistencia del curso. No, sí, solo que... Perdón, 7:39, dice Pietro. No sé si a eso referías tu observación. Sí, porque creo que escuché 6 y dije no. Ya, mil disculpas. Sí, fue mi error, es que lo leí mal. A ver. Sí, a Piero Velázquez lo ha corregido, 7:30 a 9. Esperamos, bueno, de ser el caso, ¿no? Que se levante la toma de la universidad en los próximos días. De ser ese el caso, entonces nos reuniríamos presencialmente el martes. Si no fuere así, tendríamos que llevar a cabo una clase virtual. ¿Por qué razón? Tenemos que nivelarnos, ya que viene en 2 semanas, ya en junio, nuestra primera evaluación. Y bueno, tenemos pendiente de desarrollar imputación subjetiva y la próxima semana. Y además, ya en nuestra clase oficial de miércoles, trabajar con el actuar en lugar de otro, eventualmente la autoría mediata por dominio organizativo aplicable a la criminalidad empresarial, y digo eventualmente porque ya anticipo que es inaplicable, ¿no? Y bueno, dicho esto, estimados estudiantes,
nos vemos pues en nuestra sesión complementaria del martes de la próxima semana. Esperemos en presencial, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Profesor, gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes.